Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más saludamos a nuestros apreciados amigos que cada día se dan cita para estudiar la palabra de Dios, y nosotros honrados por el hecho de que el Señor nos ha elegido como una guía, un instrumento para hacer la exposición de estos interesantes temas que cada día nos acercan más al Señor. Durante todo el trimestre estamos estudiando los 3 mensajes del libro de Apocalipsis. Estamos en el día de hoy invitando a participar en el estudio titulado La vieja mentira de la inmortalidad. Este es un tema en el cual nos vamos a edificar bastante. La vieja mentira de la inmortalidad. Y recuerden que esta es la lección número 10. Estamos estudiando durante esta semana los engaños finales de Satanás, un pasaje de la Biblia que estamos mencionando por lo fácil y sencillo que es, donde ya la gran mayoría de los creyentes la tienen memorizada. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Es un honor, un placer tener aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones, y ya de verdad se lo decimos, es un honor saludarle en esta hora a usted y a su distinguida familia. Que el Señor continúe dirigiéndole en su ministerio. Muchas gracias, estimado amigo. Shalom. Gracias por los buenos deseos. Que Dios siga dirigiendo también tu vida, tu ministerio, tu familia. Amén, amén. Y también a ti, mi estimado amigo y hermano, que a esta hora estudias al junto nuestro. Qué bendición poder contar con tu sintonía. Te invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Gracias, querido Padre, porque nos permites en este momento poder estudiar tu palabra. Prepáranos a través de tu Espíritu Santo para los comentarios, y que sean completamente atinados para nuestros amigos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, cuando leemos un título como este, así de entrada, como uno piensa en el libro de Génesis, cuando Dios hizo una promesa al ser humano que si se mantenía fiel a su palabra iba a vivir para siempre, y recordamos aquel gran desafío que hizo el diablo a la primera pareja, Adán y a Eva. Le dijo que si desobedecían a Dios iban a mantenerse vivos. Aquí nos encontramos que Dios dice una cosa y Satanás dice otra cosa. Dios dice, si ustedes comen van a morir. El diablo dice, no, una situación del Señor, ustedes comen, van a ser como Él, van a vivir para siempre. Y nos parece a todos que esa podría ser la base fundamental para lo que nosotros estaremos estudiando en este día sobre la vieja mentira de la inmortalidad, y que se refleja, por supuesto, en lo que estaremos viendo en el día de hoy en el libro de Apocalipsis. Así es importante que nosotros veamos que, como dice el autor, la vieja mentira de la inmortalidad. La inmortalidad del alma no es un asunto moderno, no es un asunto de hoy. Nació en el mismo corazón del Edén. En el libro de Génesis, el capítulo 3, versículos 4 y 5, cuando Satanás en ese diálogo entre la mujer y ella, y él le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Aquí hay un falso testimonio. Dios no había dicho que no comieran de ningún árbol del huerto. Ya podemos ver que de por sí la conversación no andaba bien. Nosotros tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a discernir cuando una conversación no anda bien. Mira, pastor, yo no puedo continuar sin aplicar esto. La homilética moderna, de hecho, dice explica, aplica, es el concepto. La homilética antigua antes
dejaba toda la aplicación para el final, pero ahora no. Por eso yo debo explicar en este momento, la conversación que se dio con Eva se sigue dando con nosotros hoy en día. Satanás quiere conversar con nosotros, aprovechar los medios de comunicación que Dios diseñó para hablar con él. Satanás los aprovecha, los usó con Eva, los sigue usando con nosotros también. Cuando un hombre viene y se te acerca, mujer casada, y te dice, tú estás muy bella, ese hombre no te merece, ya tú sabes que es una conversación del mismo diablo. Es la misma conversación, el mismo tono de voz que utilizó con Eva, lo está usando contigo para hacerte caer, y tu ego y tu deseo de verte bella y de que te tomen en cuenta, posiblemente un hombre que no es muy expresivo y que no le dice a la mujer cuando se viste si está bella, si cocina bueno. Las mujeres tienen un tanque emocional cada día que le gustan llenar. Hay que llenarlo. Sí, decirle cosas. Pero hay que llenarlo con sinceridad, no con hipocresía, por supuesto. Es muy bueno lo que estás diciendo. Así que hay personas colocadas por el mismo diablo, como mismo hizo con Eva en el Edén, para hacer esas cosas. Pero no es solo con las mujeres, ocurre también con mujeres hacia nosotros también. Cuando nos dicen, esa mujer no te merece, esto o aquello, y comienzan a contarnos su vida y los problemas familiares en busca de algo más. Debemos de saber que la conversación no anda bien. Por eso, pastor y estimados amigos, la mentira llegó cuando el diablo le dijo a Eva, no morirás o no moriréis, refiriéndose a ambos, a los dos, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Quiere decir que en ese sentido se le está prometiendo inmortalidad a pesar del pecado? Era lo que él prácticamente estaba presentando. Ustedes no van a morir, ustedes son inmortales. Al comer del árbol serán como Dios, que no morirán. Y como el ser humano siempre ha querido ser Dios, le abrió la curiosidad. Eso no es una práctica de espiritismo. Es espiritismo. ¿Por qué? Bueno, si ustedes ven la definición de espiritismo, es comunicarse con el espíritu de los muertos. De los muertos, sí. Pero si un muerto supuestamente se está hablando, es un medium. Entonces, no era Satanás que estaba hablando a Eva, sino la serpiente. Buscó un medium. ¿Por qué no le habló directamente? Estamos viendo, es el intento de Satanás siempre de hablar con el ser humano como si es otro. El fundamento mismo entonces del espiritismo es dar esperanza a los seres vivos de que los muertos ciertamente no están muertos, sino que pueden comunicarse con ellos. Que pueden comunicarse, que pueden dirigir sus destinos, sus negocios, que los están cuidando, que los están viendo, los están protegiendo, y muchas cosas más. Entonces, conforme a la Biblia, quien es el padre de esto es el mismo Satanás, el diablo. ¿Cuál relación hay, o cuál es la relación que hay entre lo que acabamos de presentar en el libro de Génesis con lo que dice el libro de Apocalipsis, que es parte de los pasajes que debemos compartir con los oyentes en el día de hoy para hacer esa relación? Por ejemplo, pastor, en Apocalipsis capítulo 16, los versículos 13 y 14, allí se nos dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 18:2 de Apocalipsis, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El versículo 23 de este capítulo 18 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Qué relación tiene el acto de Satanás allí de engañar a Adán y a Eva y prometerle que no iban a morir si desobedecían la palabra de Dios,
con estos pasajes del libro de Apocalipsis donde se nos habla de espíritu de rana y espíritu inmundo que van a los gobernantes de la tierra, etcétera, etcétera? Así es. Lo que hemos de notar que el texto dice que de su boca, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 13, cuando dice, y vi salir de la boca del dragón. El dragón en la Biblia ya sabemos que representa a Satanás, pero también el dragón representa el espiritismo. Uh-huh. Es lógico de que al salir del dragón, ya sea del espiritismo, de la triple alianza diabólica, o de la bestia de quien salga, está saliendo del mismo diablo, porque ellos hablan un mismo idioma, están la unión que han hecho, la ligadura que han hecho, es para engañar. Por eso dice de su boca. La boca es el instrumento del habla. Estos tres espíritus inmundos que salen de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta representan, por supuesto, la política que la triple unión religiosa proclamará al mundo, la cual se menciona en Apocalipsis 17:2 como el vino de Babilonia. Espíritus de demonios, que en los evangelios el término espíritu inmundo se usa como equivalente del diablo. En el evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 27, así lo declara, versículo 34, capítulo 3, 11, 15, 6 y 7. En Apocalipsis 18:2, lo que indica que los espíritus de demonios son espíritus del diablo. Esos espíritus inmundos, defensores de opiniones, identifican o son identificados como el dragón, la bestia y el falso profeta con el espiritismo moderno, con el paganismo, el papado, el protestantismo apóstata, respectivamente. Y que los tres espíritus inmundos evidentemente representan y simbolizan a este trío maléfico de poderes religiosos que juntos constituyen la gran Babilonia de los últimos días. Por eso, pastor, cuando Juan se queda mirando los engaños de esta Babilonia, él observando en el capítulo 17 dice, esta es Babilonia. En realidad, esta es Babilonia. Pero cuando vio la alianza que tenían y los engaños que hacían, entonces dijo, en realidad no es Babilonia, es la gran Babilonia. En otras palabras, es mayor que la Babilonia del tiempo antiguo. ¿Por qué? Porque los engaños que hoy se han llevado a cabo a través del espiritismo, del paganismo y de otros conceptos y también religiones o denominaciones han embriagado a las naciones con el vino de sus engaños. La Biblia establece que el dragón es la serpiente antigua. Uh-huh. El diablo utilizó como intermedio para engañar a Eva, a una serpiente. Y aquí el libro de Apocalipsis identifica claramente que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es un poder religioso que va en contra de lo que es el cristianismo. La bestia es el segundo poder que está afirmando aquí el libro de Apocalipsis. Y nosotros, pastor, podemos decir sin temor a equivocarnos que la bestia representa un falso sistema religioso político. ¿Cuál es ese? Ya en una entrega pasada decíamos que esto es un falso sistema religioso, un sistema que llama o suplanta la mediación de Cristo en el santuario celestial, que reclama como la autoridad de perdonar o retener pecados, que bautiza a los niños cuando ellos no tienen conocimiento, y que el Evangelio de Lucas dice que Cristo tenía, capítulo 3, versículo 23, como 30 años cuando se bautizó, porque Cristo no se bautizó porque tuviese algún pecado, pero sí se bautizó para dar ejemplo. Entonces, este sistema realmente está tergiversando todo lo que dice la palabra de Dios y queriendo suplantar el lugar de Dios. Ahí están las características que identifican a este sistema religioso. La boca del falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta? El falso profeta viene siendo el protestantismo apóstata. Nosotros sabemos que dice Babilonia la grande, la ramera, la madre. Si es madre, es porque tiene hijos o hijas.
¿Cuáles son las hijas de la Babilonia? Las denominaciones religiosas que también fueron engañadas con el vino, que bebieron al junto de Babilonia en una unión ilícita. ¿Y cuáles son esas religiones? Noten, aquellas que guardan el domingo en lugar del sábado. Aquellas que no creen en la Trinidad y que el Espíritu Santo suplantan la obra benéfica del Espíritu Santo y de los ángeles como una mediación directa. Aquellas denominaciones también que creen en la inmortalidad del alma, que creen que los muertos no están conscientes en el cielo o que van con almas incorpóreas al cielo. Todas esas denominaciones que tienen esas creencias que la Babilonia la Grande, este sistema grande de religión universal tiene, entonces son las hijas de Babilonia la Grande. En ese sentido, pues ya... Y representan, pastor, al protestantismo apóstata. Claro. Muy bien la idea de que si es la madre de, es porque tiene hijos o hijas. De manera que todos aquellos que creen de una manera u otra en esos puntos importantes que presenta este sistema religioso de adoración a imágenes, de pensar que el sábado fue abolido, pensar también esa verdad que presenta la Biblia, el alma es mortal y que la inmortalidad está condicionada solamente a la obediencia en Cristo Jesús y se le dará de vuelta al ser humano cuando Él venga por segunda vez. Creer que una persona se está quemando eternamente en un lago de fuego, pensar que cuando una persona muere el espíritu sale a vagar. Todas esas son ideas que vinieron directamente de este sistema religioso y que se ha asumido en muchos sistemas religiosos, igual que la que sirve como de promotor inicial sobre estas verdades. A eso se está refiriendo el libro de Apocalipsis en los textos que acabamos de compartir con ustedes. Ahora, el concepto de la inmortalidad del alma prepara el camino para el espiritismo. El espiritismo, de acuerdo a una declaración de Elena de White en el libro Cada día con Dios, capítulo titulado Cuidado con el ocultismo, ella dice: el espiritismo es la obra maestra del engaño. Oigan eso. En esta semana estamos estudiando la lección que lleva como título, pastor, ¿cuál es el título de la lección? Los engaños finales de Satanás. Claro. Entonces ella dice: el espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ángeles impíos, oigan esto, no ángeles del cielo, ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas y llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles que están volando por encima de ellos y que se pueden comunicar con los humanos. Es una declaración de Elena de White en el libro Cada día con Dios, Cuidado con el ocultismo. Ahora, pastor, el espiritismo es una obra, una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, y estamos hablando aquí del espiritismo moderno, con un exponente llamado Allan Kardec, y esta doctrina establece que los espíritus, almas de los hombres que han dejado su envoltura corporal, pueden entrar en contacto con los seres encarnados materiales. Eso de verdad que es terrible pensar que hay personas en la actualidad que leen la Biblia, que pertenecen a sistemas religiosos, creer en esas terribles declaraciones que se dan ahí. Pero, pastor, sería importante que nosotros podamos decirle a los oyentes que enseña la palabra de Dios. Así es. Acerca de esto. Por ejemplo, cuando vamos a Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 5, muy conocido, pensamos que solamente con esa declaración ya se descarta el asunto de la inmortalidad del alma. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y cuando consultamos el libro de Job, capítulo 19, los versículos del 25 hasta el 27, yo sé que mi Redentor vive, y al final
se levantará sobre el polvo. El versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y dos pasajes del Nuevo Testamento que dan un puntillazo en contra de lo que es la inmortalidad del alma. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Y Apocalipsis 14:13, oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sería bueno que vayamos mirando uno por uno esos textos, a ver qué es lo que dicen, qué contienen acerca de la mentira de la inmortalidad del alma. En Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Nada saben. Escuche lo que dice la Biblia. Los muertos nada saben. Y cuando dicen nada saben, es nada. No es que andan por ahí dando números o cuidando a sus seres queridos. Es que no saben nada. Y entonces dice, ni tienen más paga. No andan cobrando deudas ni pagando deudas. Tampoco andan ajusticiando a nadie, a otros que los asesinó. Porque si fuese así, ¿qué sería, no? ¿Cuál sería la función de los investigadores? Exactamente. Entonces, luego dice, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no saben nada, no tienen memoria, no saben que están, y de hecho no existen mientras están muertos. En Job dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Al fin, noten, es en el día final se levantará sobre el polvo. Quiere decir que en el día final los justos serán levantados, en el día final. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 está diciendo que el versículo 16 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y entonces dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero pastor, si ya ellos estaban pululando en el aire, salían de las tumbas o están en el cielo, ¿de dónde van a resucitar? Esa es la pregunta que uno se hace. Aquí está el consejo bíblico: crea la palabra de Dios para que seas prosperado. De manera que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor venga. Dice, cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, Pablo está diciendo, los que estén vivos serán arrebatados juntamente con los que durmieron y resucitaron. O sea, no es que ellos están viniendo del cielo, no es que ellos están en otro lugar, es que están en las tumbas y resucitan, y los vivos al ascender, entonces juntos irán a recibir al Señor en el aire. Apocalipsis 14:13, que es uno de los textos que más me gusta, pastor, en esta ocasión dice, ¿cómo dice? Bienaventurados de aquí en adelante, ¿qué cosa? Los que mueren en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor descansarán de sus obras o de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Noten lo que dice, descansarán. Descansarán. Dios en su justicia divina permite que los muertos en Cristo descansen y luego vayan entonces a la resurrección en el día final. Con todo el amor y con toda la sinceridad que amerita esto, nosotros quisiéramos aconsejar a esta gran cantidad de amigos y hermanos que estudian con nosotros las Sagradas Escrituras para que podamos afinar bien, porque la palabra de Dios es un tomo armonioso.
En una ocasión decíamos que no podemos hacer de un pasaje de la Biblia una doctrina donde usted empiece a sostener, entre comillas, algunas verdades de acuerdo a usted cuando la palabra enseña otra cosa. Leer la Biblia completa, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, para establecer las verdades debería ser una tarea seria de cada uno de nosotros para que podamos ver esas verdades que vienen del cielo, que están escritas ahí en la palabra de Dios. Y quisiéramos decirle en estos minutos finales que uno de los pilares del engaño babilónico es una falsa concepción de la muerte, que sobre la base de la idea de la inmortalidad del alma prepara el camino para la influencia engañosa de lo que es el espiritismo. Por lo tanto, fundamente su creencia en la palabra de Dios, no en cuentos y fábulas, porque la Biblia es bastante clara y específica cuando habla acerca de la condición del hombre cuando muere sin Dios y con Dios, y qué va a pasar con cada uno de ellos. Y la inmortalidad solamente está prometida al ser humano cuando hay una condición que tiene que ver con la voluntad de Dios y lo que dice las Sagradas Escrituras. El hombre, si obedece en esto, entonces el Señor en un futuro le va a entregar la inmortalidad. El comunicarse con los muertos se ha convertido en una moneda corriente en los últimos años. Desde que el obispo James Pike en 1967 se comunicó con su hijo fallecido, personas interesadas en hablar con seres queridos difuntos han dado a los mediums más trabajo del que podían atender, y en muchos casos las solicitudes provienen de círculos religiosos. No estamos solo hablando de personas que no conocen supuestamente a Dios, estamos hablando de círculos religiosos. Ruth Montgomery, autor de Gift of Prophecy, el don de profecía, se sentó a su máquina de escribir y el espíritu del reverendo Arthur Ford, quien había sido medium espiritista antes de su muerte, le fue dictando lo que había de escribir. Un apóstol de la huilla invocó al difunto Ralph Waldo Emerson, quien le manifestó que no existía tal cosa como la muerte, sino solo un estado de transición mediante el cual la mente y el alma abandonan el cuerpo para alcanzar una esfera superior. De manera que Doris Day manifestó su convicción de que su difunto padre, Marty Melcher, dirigía las cosas de forma que su carrera televisiva pudiera terminar en éxito. Y así encontramos un conglomerado de creencias en el espiritismo moderno, de personas que hoy en día y que cada día va más crecimiento, tratan de comunicarse con sus seres queridos. Encontramos un movimiento llamado Experiencias Cercanas a la Muerte, que dicen que estuvieron muertos y que volvieron a vivir y que el asunto de la muerte no existe. El propósito es repetir la palabra que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén: no morirás. Pero hay una esperanza, pastor, porque lo cierto es que la Biblia no nos deja sin esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Los judíos creían que la esperanza consistía en volver a vivir, y la Biblia cree lo mismo, porque todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente. Amén. Esa es la solución. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por las orientaciones de la Biblia que nos invitan a creer sinceramente que cuando confiamos plenamente en el Señor, aunque tengamos que pasar por el proceso de la muerte, un día vamos a recibir la inmortalidad cuando Jesús venga por segunda vez y resucite a aquellos que le aceptaron como su Salvador personal. Amén. Favores que pedimos en su nombre te agradecemos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.